Bueno, voy a iniciar la plática del día de hoy con un pequeño video, dura 30 y tantos segundos. A veces se hacen eternos los segundos, pero espero que no. Quien es fan de las películas todavía lo van a identificar. Adelante. no dispares. ¿Ves el blanco? Ok. Ahora veamos qué hacer para que le des. Mueve tu pie aquí. La punta hacia afuera, así. Acomoda la cadera. ¿Ya? ¿Ya lo tienes? Sí. ¿Segura? ¿Qué ves ahora? ¿Ves algo? No. Tal vez así. Ya está. ¿Lista? 3 dedos. ¡Súper! Buen tiro, hijo. Atrápala. Oigan, ¿les pongo mayonesa, mostaza o las dos? ¿Quién le pone mayonesa a una salchicha? Tus hermanos. 2 con mostaza, por favor. Gracias, mamá. Muy bien. Nate, ¿le pongo de las dos? Salsa de tomate. Perfecto. También tengo. Levanta el codo. Tienes ojo de halcón. Trae tu flecha. Okay. Muchas gracias. Bueno, esta es la primera escena de la última película donde se cierra el ciclo de la primera serie. Es un relajo, ¿verdad? De los Avengers. Me gusta porque es un papá que tiene experiencia y que la está transmitiendo a su hija, pero le dice, lo primero que tenemos que saber es a dónde queremos atinarle, a dónde queremos llegar. Ese es el problema de todo. Una vez sabiendo a dónde queremos llegar, a qué le queremos atinar, lo siguiente podría ser más fácil, que es, vamos a ver cómo le hacemos. Y en el camino pues está la mamá bien intencionada, oigan, acá tomate, cápsula, mayonesa, o el papá haciéndole así. El chiste es que lo primero de todo para atinarle a algo, para llegar a alguna parte, es saber qué o a qué queremos llegar. Y como cristianos, muchas veces nosotros nos enfrentamos a decisiones que pudieran ser fáciles, que si entendiéramos con claridad a dónde queremos llegar, pudiéramos ahorrarnos muchos pesares, muchos problemas, y podríamos ahorrarle además a otros esos pesares y esos problemas. En nuestra vida como creyentes, cualquier denominación en la que nacimos como cristianos o a la que pertenecemos, estamos llenos de situaciones que no necesariamente son lo que Dios quiere para nuestra vida. No estoy diciendo que estemos mal, sino que no necesariamente es lo mejor, porque muchas veces lo bueno está peleado con lo excelente. Y lo que se trata de esta plática es que nos demos cuenta que a veces estamos cargados de ideas, de conceptos, de situaciones que son muy culturales, muy nuestras, pero que nos cierran la visión para dejar de ver otras opciones que posiblemente sean mejores o más fáciles de llevar, o que nos están poniendo trabas para recibir a alguien, para aceptarlo como es, porque es diferente a nosotros. Y en este caminar nos vamos a encontrar con muchas personas que no necesariamente piensan igual que nosotros. Ahora, el problema de criticar a aquellos que nos critican es que nos volvemos igual que ellos, nos volvemos criticones. O sea, no me juzgues, pero yo te juzgo porque me estás juzgando. Entonces se vuelve un círculo vicioso en el que no podemos decir quién tiene la verdad absoluta. Y ese es el problema, de que muchos creen y defienden tenerla y otros nos podemos volver muy flexibles. Pero a todo esto, ¿qué nos dice la Biblia? Bueno, empecemos a hacer un recorrido y una autorreflexión, porque muchas veces estamos seguros y juramos y perjuramos y ponemos la mano sobre la Biblia de que lo que te decimos es verdad y todos los demás están mal. Pero a través de nuestro caminar, los que tenemos más tiempo u otros que están recién comenzando este camino, es una llamada de atención para no dejarnos imponer listas interminables de cosas que no hagamos. Por ejemplo, bueno, y quiero recalcar,
Normalmente todas las listas que hacemos o dejamos de hacer, que nos enseñan o que nos han dicho no hagas esto, no hagas aquello, tiene un trasfondo bueno, tiene un trasfondo de no dejarnos caer o que no tropecemos, o que es como el papá, no hagas esto, hijo, porque te vas a quemar, no te subas ahí porque te vas a caer. Y en ese afán, a lo mejor paternalista, de cuidado, caemos en una serie de cadenas a veces, de pesas, de rocas tremendamente pesadas que no nos dejan correr libremente o no nos dejan jugar libremente. Por ejemplo, a nuestros hijos, si en ese afán de no dañarlos les prohibimos todos, vamos a terminar con hijos amargados, hijos incapacitados, porque al no ejercitar sus músculos, sus habilidades, van a terminar atrofiados. Y muchas veces, siendo bien intencionados, caemos nosotros en estos extremos. Y a lo largo de la historia hemos recibido, recabado y guardado conceptos que a veces funcionaron para ese entorno, para ese momento en particular, pero que ahorita están totalmente fuera de contextos y a rajatabla los queremos seguir llevando a cabo. Y más aún, tenemos citas bíblicas para todo eso. Por ejemplo, cuando yo era niño, yo recuerdo que las mujeres no podían usar pantalón, así de absurdo como lo escuchan. Y había una cita en Deuteronomios 22:5, dice, no vestirá la mujer ropa de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer. Entonces como ahí dice que el pantalón es de hombre, yo deduzco en mi interpretación que las mujeres no. Y después nos volvimos más flexibles y las mujeres podían usar pantalón, pero entonces en nuestras iglesias había un patio que era el equivalente al atrio del Antiguo Testamento. Luego había este lugar donde están las sillas, que era el equivalente al lugar santo, y de aquí para allá era el lugar santísimo. Entonces las mujeres podían usar pantalón allá, pero no aquí. Si querían predicar, cantar, alabar, tenían que usar vestido o falda, y aparte larga. Entonces, en una interpretación errónea, dábamos a entender que la santidad o el estar cerca con Dios o atinar al blanco tenía que ver con la cantidad de ropa que nos poníamos. Pero resulta que Adán y Eva estaban desnudos y tenían una conversación y una santidad tremenda con Dios, de modo que lo podían hablar. Ahora, no estoy proponiendo que andemos encuerados o desnudos o sin ropa, nada más estoy diciendo que no es necesariamente esa liga, pero agarramos un texto y de ahí hacemos una teología y de ahí nadie nos mueve. Y le imponemos a los demás cargas que no tienen por qué llevar. La música es un tema de debate generacional, porque en mis tiempos, por ejemplo, no existía el rock cristiano, eso era abominación. Y todas nuestras canciones eran de chuntata, chuntata, y de ahí no nos sacaban. Pero el chuntata era música del mundo también, nada más que era del mundo de hace 20 o 30 años. No estábamos actualizados, pero como no nos actualizamos nosotros, a los demás no los dejamos actualizarse. Y por ejemplo, cantar cumbias o salsas, que el pastor, qué bueno que no vino, me perdona, ya no me va a dejar predicar, pero hice mi investigación de mercado y por ahí investigué que hay países donde cantan con cumbias y con salsas. Entonces me van a decir, pero es por cultura, es por región. Entonces, permítanme preguntarles, ¿la santidad se mueve según regiones, según culturas, según países? ¿O empezamos a hacer nuestras reglas? Entonces diríamos, bueno, si eres mexicano no puedes cantar con cumbias y salsas, punto número 1. Bueno, pero si de mi trabajo me mandan a Colombia, bueno, y no hay dónde congregarme, entonces 1.1, solo te mandan, puedes cantar y alabar en cumbia. Pero si me gano la nacionalidad colombiana, bueno, 1.1.1.1, si te haces colombiano, en donde quiera puedes cantar y alabar con salsa. Y si me regresan de mi trabajo a México, híjole, entonces el 1.1.1.1 puedes elegir lo que quieras, pero no, así de absurdos nos comportamos a veces, haciendo reglas de todo y queriendo controlar a todos, cuando la Biblia en realidad no lo dice. Temas como la comida, a mí me encanta la carne, yo como, si por mí fuera, desayunaba, comía y cenaba carne. Ahora que tuvimos la oportunidad de estar en Canadá, todos los días, no hay mucha variedad como aquí, como en México, que las enchiladitas, que los chilaquiles, que la barbacoa. No, allá es huevo, tocino,
pancakes y párenle de contar. Entonces, todos los días me desayuné huevo con tocino y hotcakes. Entonces, era feliz con mi tocino y todos me decían, ya párale, papá, o sea, porque además, si el paquete tenía y los demás no se lo comían, yo les decía, ustedes déjenle que se los traigan y denmelo. Entonces, y para mí es un versículo muy claro que dice la Biblia que todo lo que Dios hizo es bueno y nada es de desecharse. Y tengo mi texto y se los digo a los que sean, a los vegetarianos y demás. Pero Dios es tan de buen humor que, ¿qué creen? Mi nuera es vegetariana. Entonces, imaginen mi esquema, o sea, donde si hay que escoger a un restaurante, carnes asadas, esto, lo otro. Y cuando llega April a nuestra vida, es una mujer extraordinaria, pero es vegetariana. Pero, entonces tenemos que ser flexibles. Y ese texto, que si yo hubiera hecho teología de allí, de que todo lo que Dios hizo es bueno y nada es desecharse y nada es nada. Entonces te comes la carne, hija. ¿Saben cómo estaríamos ahorita? Peleados. O sea, y yo distanciado de mi hijo y distanciado de mi nuera, pero no se trata de quererle dar cabida a todo, sino la clave de todo es el amor, lo vamos a ver más adelante. Entonces, y así entramos, ya no se diga la bebida. Es tema, híjole, a ver, no se enojan algunos. Muchos se agarran de un texto que es muy bonito que dice, no os embriaguéis con vino, que es Efesios 5:18 en adelante, dice, en lo cual hay disolución, hay pleitos, se pelean, los que son mala copa terminan en pleitos. Pero Pablo los conocía. Pero antes bien sed llenos del Espíritu. Eso es muy bonito, hablando vosotros salmos con himnos y cánticos. Y de ahí se agarran y de ahí nadie toma nada porque se va al infierno. Pero, y se brincan cuando Jesús convirtió el agua en vino, es un primer milagro. ¿Por qué Jesús, si por una parte Pablo nos dice no tomen, ¿por qué de repente Jesús convierte esto? ¿Será que tenemos un Dios que les gusta jugar con nuestros sentimientos? Mira, no puedes tomar, pero ¿qué crees? Aquí está el vino y es de los mejores que hay. Y aparte el maestresala, el maestro de ceremonias les dice, híjole, te rayaron, porque este cuate, el novio, dio el primer vino. Normalmente el primer vino era muy bueno, porque ya tomaditos, el segundo ya podría ser de mala calidad y nadie lo iba a notar. Pero el maestresala dice, no, es que este era muy bueno y el segundo es mejor. Entonces, a ver, ya no me suena lo que dice Pablo con lo que dice Jesús os enseñó. Y aparte, mismo Pablo en otra parte le dice a Timoteo, hijo, no tomes nada más agua porque sufres de dolores estomacales. De cuando en cuando échate tu copa de vino. Bueno, a ver, claro, no estoy ni promoviendo, ni diciendo, o sea, el pastor dijo y ahora pues ya no, o sea, si en tu lista está no beber, no bebas. Simplemente estoy haciendo un comentario de que muchas veces extraemos de alguna parte algo que está descontextualizado o sacado de esa historia, de esa cultura, de ese momento muy particular. No se diga, por ejemplo, de las mujeres. Cuando muchos tomamos ese texto, y normalmente somos los que tomamos los hombres porque nos conviene, de que la mujer se someta al hombre. No, y de ahí no nos quita nadie, mujer. La Biblia dice que te tienes que someter a mí. Entonces, pues hazme caso, o sea, porque si no estás pecando. Pero nos brincamos otros textos. 1 Corintios 11:11 dice, sin embargo, entre el pueblo del Señor, o sea, entre nosotros, las mujeres no son independientes de los hombres y los hombres no son independientes de las mujeres. Somos iguales. También Pablo dice, en el reino de Dios no es cuestión de hombre o mujer, dice varón y hembra, judío o gentil, esclavo o rico. O sea, no es cuestión de género, no es cuestión de estatus social, no es cuestión de nacionalidad, todos somos iguales, pero eso curiosamente nos los brincamos los hombres. Y también Efesios 5:21 dice, es más, sométanse unos a otros por reverencia. O sea, aprendemos que se deben de someter las mujeres, pero no que nosotros nos tenemos que someter a ellas. Entonces, somos como que agarramos de aquí lo que nos conviene, agarramos de allá, y no es que la Biblia se contradiga. Hemos visto en los discipulados, en ESEA, en estudios, que cómo hay que estudiar la Biblia y no hacer de una lectura aislada una
enseñanza global que aplique para todos. Hay un Salmo 119, 160 que me gusta porque tiene mucho que ver con esto. El Salmo 119, 160 dice, ya están preguntando, la suma de tus palabras es la verdad. O sea, la suma de toda la palabra de Dios es la verdad, no porciones aisladas sacadas de contexto. Entonces, si un pasaje te causa conflicto, lo que tienes que hacer es seguir leyendo y pedir una revelación para que Dios te diga cuál es realmente el contexto y a quién va dirigido y por qué va dirigido. ¿Sí? Entonces, vemos que hay diferentes interpretaciones y lo que tenemos que pedir es que Dios nos dé la interpretación correcta para poder agradarle al que es finalmente lo que queremos, atinarle al centro. ¿Sí? Ahora, esto no es nuevo, o sea, no crean que esto es de nada más de nosotros, exclusivo de México, exclusivo de ciertas denominaciones o de ciertos países. Esto ha sido de toda la historia, de toda la vida. Incluso Jesús lo padeció. En Mateo 11, 18 y 19, Jesús les está diciendo al fariseo, es que a ustedes nadie les da gusto, porque habían criticado mucho a Juan el Bautista. Todos conocen a Juan el Bautista, era primo familiar de Jesús y él fue el que vino para anunciar que Jesús iba a venir. Entonces Juan el Bautista era, digamos, muy extremo. O sea, Juan el Bautista les podía dar gusto a los que decían, debes de vivir austeramente, no debes de comer esto, no debes de comer aquello, porque Juan ni comía carne, ni bebía, él comía langostas, vivía aislado, no iba a fiestas, no tomaba, no fumaba, no bailaba, no. Y la gente lo seguía, y no es malo. Jesús habla de Juan el Bautista diciendo que hasta ese día no había un hombre nacido de mujer que fuera tan recto como Juan el Bautista. O sea, no es malo, no me malentiendan. Si esta es tu lista, bien, está bien, pero no se la impongas a otro. Jesús, y luego viene Jesús, y Jesús es el extremo. Jesús se junta con mujeres. Ahorita en nuestro tiempo esto puede ser normal, pero en aquel entonces eran hombres y mujeres, y las mujeres calladitas se ven más bonitas, y las mujeres no pueden opinar, y las mujeres pero Jesús les da palabra. Jesús se da la libertad de tocarlas y que lo toquen. Jesús se da la libertad de enseñarles y que le pregunten. ¿Se acuerdan de Marta? Señor, ¿no te da pendiente que mi hermana María esté allí mientras yo? O sea, pueden interactuar sin problema. A pesar de que los maestros no podían ser tocados por mujer, ni tocarlas por mujer, ni ser tocados, ni tocar a las mujeres, ni hablar en público con ellas, solo con la mujer, con su mujer y en privado. Entonces, Jesús rompe con todos estos esquemas, ideas que la gente se formó a través de muchos años. Y Jesús les dice, tocamos canciones de boda y no bailaron, entonces tocaremos canciones fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no dedicaba el tiempo a comer y a beber y ustedes decían, está poseído por un demonio. O sea, el que tiene ganas de criticar va a criticar lo que sea. Uno no hacía unas cosas y decía, no, este está endemoniado. Después vino Jesús, en el 19 dice, el Hijo del Hombre, por su parte, festeja, bebe y ustedes dicen, es un glotón y un borracho. Y es amigo de cobradores, de impuestos y de otros pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de los resultados. O sea, estamos inmersos en una sociedad donde para pertenecer a mi grupo debes de hacer lo que yo digo y lo que yo hago. Y si no estás de acuerdo en eso, ¿sabes qué? No te puedo recibir. Y ese conocimiento y esa mentalidad y ese esquema lo hemos trasladado inconscientemente en la iglesia. Si tú no haces lo que el pastor dice que hace, y damos textos y damos citas, y si tú te comportas así, y si tú sigues haciendo esto y esto, ¿qué vamos a terminar haciendo con todos aquellos a los que les hablemos? ¿Saben qué? Muchas gracias. No, porque no puedo hacer esto, no puedo hacer aquello. No. Cuando la Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, vamos a verlo más adelante. También, siguiendo que Jesús padeció esto. En Mateo 9:14, los discípulos de Juan el Bautista se acercan con Jesús y le preguntan algo.
Dice, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Y aquí hay una coma y después, ¿cómo? ¿Y cómo qué se les ocurre? Como dice la Biblia, como lo manda Dios, como Dios quiere, como es la voluntad de Dios. No, curiosamente el cómo es como lo hacemos nosotros y los fariseos. O sea, nuevamente no viene en la Biblia. Dios solo les pedía al pueblo de Israel el ayuno en el día de la expiación, era el único donde era, digamos, exigible, y aparte el ayuno se rompía en la tarde. Era el único día, pero ellos ayunaban lunes y jueves de todas las semanas, y ellos querían, porque yo así lo hago, que tus discípulos y tú también ayunes, porque eso es lo que nosotros hacemos. O sea, no es ni porque es bueno, ni porque Dios lo manda, ni porque es lo que hacemos. Y muchas veces caemos en estas situaciones. Ahora, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Ahora, en este momento, si ya entramos a nuestra reunión y ya sabemos más o menos a dónde apuntar, yo creo que ahorita todos estamos así como, bueno, ¿y a dónde apunto? ¿Cuál lista le hago caso? ¿De qué denominación? ¿De qué época? ¿De qué país? ¿A dónde le apunto? Y estamos ahorita como perritos en periférico, viendo a dónde correr, pero no sabemos ni a dónde, porque a donde nos movamos vamos a salir lastimados. Pero, ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué nos dice Jesús? Bueno, entramos con una película. En mis tiempos esto hubiera sido pecado y me hubieran sacado de la iglesia. Ver televisión o el cine era el ojo del diablo. Pero, y si pasan los programas de enlace y las predicaciones, bueno, es que en aquel entonces no pasaban eso. Pero para que aquellos que tienen todavía esa mentalidad, vamos a darle formalidad a esto y vamos a empezar a leer la Biblia. ¿Me siguen? Por favor. Vamos a leer Mateo 11, 29 y 30. Si leemos Mateo 11, vemos desde el principio que empiezan a cuestionar a Jesús temas como, es Mateo 22. Empiezan a cuestionar temas de, ¿debo de hacer esto o no debo de hacer aquello? O sea, así como hacemos esto, no hacemos aquello, también Jesús, y aquí es el tema del impuesto. Oye, nosotros somos judíos, la Biblia dice que nosotros no somos esclavos de nadie y por lo tanto no tenemos que pagarle impuestos a otro país. Dime, ¿le tengo que pagar impuestos a Roma o no? Y lo hacían no por una duda razonable, sino porque lo querían tentar, querían ver si sabía la Biblia. Porque si le hubiera dicho, bueno, sí páguenlo, entonces hubieran dicho, bueno, ¿y por qué Abraham dice que nosotros seremos cabeza y no tenemos que ser cola? Y todo esas citas se la iban a decir. Y si decía que sí, entonces se iban a enemistar con el pueblo de Israel porque estaba pro o a favor de Roma. Entonces era una pregunta con mucha jiribilla y Jesús le dice, a ver, espérense, y ya, la famosa frase. Cuando ve la moneda, ¿de quién es? De César. Pues denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Una cosa no está peleado con otra. Y los calla. Y más adelante les preguntan otra vez sobre la Biblia. A ver, maestro, tú que lo sabes todo y que has estudiado mucho, la Biblia dice que la costumbre era que si una mujer enviudaba y su suegro tenía otros hijos, lo tenía que casar con el hijo que seguía para que la mujer pudiera tener descendencia. Ahora, hay un motivo de esta situación. Las mujeres en aquel entonces no heredaban los varones. Y una mujer que ya había salido de su hogar no podía regresar al hogar paterno, salvo ciertas situaciones. Y aparte, normalmente los papás no las recibían porque no tenían sustento. Entonces, era una situación complicada para las mujeres. Entonces, lo que dio, si el esposo tenía herencia, la iban a recibir sus cuñados o sus sobrinos. Entonces la mujer quedaba en total desamparo. Entonces por eso Dios le hace esta regla como una muestra de misericordia, de amor con las mujeres, como de cuidado. Porque aparte imagínense una mujer sola. O sea, entonces es una regla muy humanitaria. Pero estos se agarran de aquí y dicen, bueno, a ver, si se muere el con el que te casaste. La Biblia dice que, bueno, la escritura en aquel entonces dice que se tiene que casar con el segundo. Y si se vuelve a morir, se tiene que casar con el tercero. Y si se vuelve a morir, y así hasta 7. O sea, es una pregunta ociosa, porque, a ver, ¿a quién se le mueren 7 maridos? O sea, es mucha mala suerte, pero ellos
en su mente buscan preguntas así muy, y si esto y si lo otro, y muchas veces caemos así. ¿Y Jesús qué les contesta? Bueno, a ver, Dios es Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, es Dios de vivos, no es Dios de muertos, en el cielo no se van a casar ni a dar en casamiento. Entonces, los deja callados, conociendo la Biblia. Pero estos cuates tenían una mala interpretación o querían hacerlo caer en base a su interpretación. ¿Vamos bien? ¿No los estoy perdiendo? ¿No? ¿Vamos bien? Ok. Si no, perdónenme. Ámenme. Y otra pregunta, en el mismo 11, le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Le preguntan los fariseos. Todo esto es en el mismo 11 y esto es lo que Jesús vivió y que muchas veces estamos viviendo nosotros o les hacemos vivir a otros. O sea, dudas, ¿cuál es la interpretación correcta? Y Jesús aquí les contesta con este versículo. Y bueno, les da 2 mandamientos, los vamos a ver más adelante. Pero en el capítulo 11 de Mateo, versículos 29 y 30, hay algo que aquí es donde empezamos a aterrizar. O sea, ahorita todas esas dudas de a quién le hago caso. A ver, entonces lo que me enseñó mi mamá es malo. No, es bueno porque lo hacía por tu bien, nada más examínalo todo a la luz de la Biblia. Y lo que me decía mi pastor también, porque lo hace para cuidarte, pero examínalo a la luz de la Biblia, a la luz de lo que Jesús está diciendo. Yo no estoy diciendo que hasta lo que ahora hemos aprendido esté mal, no me malinterpreten, nada más examinemos si no han sido cargas que Dios no ha querido que llevemos y que Dios no ha querido imponer a los demás. Usemos ese amor y esa sabiduría que el Espíritu Santo nos da para filtrar todo aquello que hemos recibido hasta el momento. Y pongámonos a pensar si realmente era lo que Dios quiere para mi vida, porque muchas veces vivimos esclavos de costumbres, de ideas que nos han sido impuestas por la cultura, por el momento, por la región donde vivimos, por nuestra nacionalidad. Hablando acerca de estas situaciones, platicando con un hermano chileno, donde decíamos, no, bueno, es que en mi concepto tomar una copa de vino era pecado. Y él se ríe y me dice, ay, gracias a Dios que yo soy chileno y en nuestra cultura sí se permite hasta adolescentes con toda libertad. O sea, entonces esa libertad se mueve por región, esa libertad se mueve por edad, esa libertad se mueve por qué. Y aquí hay un riesgo que quiero advertir, o sea, el hecho de romper todas nuestras reglas establecidas nos puede llevar a una vida de desenfreno, o sea, por eso tampoco, no estoy diciendo que rompamos esas y que vivamos de acuerdo a nuestra lista, simplemente que filtremos nuestra lista con esta lista que dio Jesús. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, entonces no estoy diciendo, no, nada de lo que aprendieron está bien, no, vamos a filtrarlo conforme a lo que Jesús dijo, porque Jesús es la teología perfecta. Pablo dice ciertas cosas a cierta iglesia que estaba pasando por un problema muy especial y por eso da esa recomendación. Primera de Corintios, por ejemplo, ataca situaciones morales, situaciones de relaciones entre hombres y mujeres, porque estaban pasando por esa situación. Entonces, en ese contexto tendríamos que filtrar esa lectura. Pero ¿se acuerdan que leímos Salmo 119, 160, donde la suma de todo es la verdad? Y todo incluye lo que Jesús nos dice y nos enseña. ¿Sí? Ahora, ¿qué nos dice Jesús? En el Mateo 11, 29, 30. Dice, carguen mi yugo y aprendan de mí. 2 cosas. Lo vamos a desmenuzar. Aprendan de mí. O sea, entonces, lo que me enseñó mi mamá, lo que enseñó, sí, aprende de ellos, pero sobre todas las cosas, aprende de mí, dice Jesús. ¿Sí? Está bien, Dios nos ha puesto modelos, ejemplos, y tan es así que en Hebreos 11 está la lista de los campeones de la fe, y son hombres que están reconocidos, y vemos a un Abraham, a un Jacob, a un Sansón, a un Gedeón, o sea, a muchos, y si los vemos, son todos personas bien intencionadas que amaban a Dios, pero que tuvieron sus detallitos, pero aún así nos pone como ejemplo. Entonces, lo que nuestros padres nos dicen, lo que nuestros pastores nos dicen, sí nos sirve, pero hay algo más y hay algo mejor que es lo que Jesús nos dice. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Bueno, entonces aprendan de mí. Otra versión, la de la Nueva Traducción Viviente, dice, déjenme enseñarles. ¿Sí? O sea, está bien,
lo que aprendieron, sí, pero ahora déjenme enseñarles algo más, algo mejor. Ahora, ¿por qué? Dice, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Si aprendemos de Jesús, muchas veces, o más bien siempre, vamos a encontrar descanso para nuestra alma. Porque a veces al aprender de los demás nos imponen cargas. Híjole, ¿cuántas veces hemos o no hemos dormido porque hicimos algo que para alguien estaba mal y nos dio una cita y dijimos, chin, ya la regué, ya soy pecador y ya me voy a ir al infierno? O sea, no tenemos descanso. O al revés, o sea, le dijimos a alguien que le hiciera algo y no nos hizo caso porque Dios no le dijo que nos hiciera caso, y también nuestra alma, es que ingrato todavía que derramó mi sabiduría sobre él, no me hace caso y demás. No, entonces vamos a aprender de Jesús y vamos a encontrar descanso y paz para nuestra alma. Entonces, ¿vamos bien hasta aquí? Sí, ok. Ahora, habla de un yugo. Dice, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Ahora, ¿qué es el yugo? Ojo aquí porque esto es interesante. El yugo es todo lo que conocemos, es una cosa que se pone en los lomos de los animalitos para que aren, ¿sí? Pero también el yugo, según el diccionario de teología de Harrison, dice que el yugo también tiene que ver con la carga legal o la interpretación que los maestros hacían de la ley. Cuando un maestro o un rabino decía, a ver, esta es mi interpretación de la ley, este es mi yugo de la ley. Y se los daba a la gente para que los guiara, para que pudieran vivir. Entonces, vamos a leerlo de acuerdo a esto. O sea, lo que Jesús les quiso decir a ellos en ese momento es, cuando dice, pues mi yugo es fácil de llevar, en realidad está diciendo, pues mi interpretación de la palabra de Dios, mi interpretación de la ley es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Sí? Entonces, la interpretación de Jesús es liviana, es fácil, es nada que ver con las cargas que nosotros queremos imponer. Ahora, vuelvo a lo mismo, todas son bien intencionadas, vamos a partir de ese hecho. Pero Jesús nos está estableciendo una nueva interpretación, un resumen de todo lo que la ley implicaba. ¿Cuál es ese resumen? Bueno, ese resumen está en Mateo 22:37, cuando le preguntan, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ahora, muchos dicen, es que Jesús se lo sacó de la manga, lo tenía aquí escondidito y no lo quiso revelar hasta que él hiciera presencia física en esta tierra. No, la verdad es que no. Esta cita se encuentra en Deuteronomio 6:4 al 6. O sea, Dios ya se las había dado a su pueblo. En Deuteronomio 6:4, 6 dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. O sea, no era un mandamiento nuevo. Me van a preguntar, ¿por qué les dio los 10 mandamientos? Bueno, cuando les da los 10 mandamientos, acababan de salir de Egipto. Ustedes recuerdan esa historia de los 10 mandamientos que hemos visto películas y todo eso. Bueno, acababan de salir y habían vivido 400 años en Egipto. O sea, generación tras generación tras generación, ellos habían visto ídolos por todos lados. Habían visto sacrificios por todos lados, habían visto que les llevaran ofrendas por todos lados, habían visto muchas cosas en nombre de muchos dioses. Y cuando Dios los saca, entonces tiene que ser muy claro y muy preciso. A ver, mira, esto que hacías, no, haz esto. Esto que hacías, no te hagas ídolos. No ames a otros dioses, porque ahí amar a muchos dioses no era malo. Lo mismo ofrecían a Osiris, Ra, Amón, o sea, y no pasaba nada, pero quítate eso. Por eso es que Dios les da estos 10 mandamientos, pero el mandamiento que les da Jesús no es nuevo, es amarás al Señor con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, ¿cuál es? Es uno parecido, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aquí lleva implícito, son 2, pero son 3 en realidad. Uno es amar a Dios, otro es amar a mi prójimo y otro es ¿qué? Amarme a mí. ¿Sí? Entonces, esta es la interpretación que Jesús le da a toda la ley.
¿Tienen dudas si esto realmente abarca todo? Bueno, vamos a ver los 10 mandamientos. Los primeros 4. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ídolos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, y acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque era un día que le tenías que dedicar a Dios. Estos 4 caen dentro de la interpretación que Jesús les da. ¿En cuál? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, Jesús nos está dando una nueva lista que lo primero que vemos es no hagas, sino lo que te está diciendo es haz. Es la primera gran diferencia. Jesús no te está prohibiendo nada, sino te dice ama a Dios. Los segundos mandamientos, el segundo grupo, honra a tu padre y a tu madre. Si los amo, ¿los voy a honrar? ¿Va a ser un mandamiento? No, porque los amo. No matarás, o sea, es obvio. Si amo a alguien, ¿lo voy a matar? No. No cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, no codiciarás. Todos estos se engloban en la lista que Jesús les dio, en la interpretación que Jesús les dio. Sí. Y toda la demás ley, que si el burrito de tu vecino se cae en un hoyo y tú lo ves y no lo sacas, estás pecando. Que si te pusiste algo mal puesto y alguien tropezó y se cayó y se lastimó, eres culpable. Y si todos esos mandamientos se engloban en estos 2 o 3 mandamientos que Jesús nos da. Y aquí vemos que su carga, su yugo, es ligero, porque su interpretación no requiere de un estudio profundo, etimológico de lo que quiso decir Pablo a esa iglesia en ese momento. Simplemente fíltralo. A ver, lo que voy a hacer o lo que estoy haciendo, ¿está dañando a alguien? No lo hago. Y no es que sea hipócrita, porque muchos están diciendo, entonces tengo que comportarme de acuerdo a la persona. Eso es hipocresía, hermano, y arrepiéntete. Bueno, Pablo, ¿qué decía? A los judíos me he hecho judío, a los gentiles me he hecho gentiles, con tal de que conozcan a Dios, de que crean a la palabra. O sea, aquí el motivo del corazón es lo que habla mucho. ¿Cuál es el motivo de comportarse o de ser flexibles? Es que otros no salgan dañados y que otros crean a Dios y que puedan aceptar la palabra. Porque por el otro lado está Pedro. ¿Se acuerdan cuando Pedro tuvo una discusión con Pablo? Sí, nuestro Pablo, ese que era todo amoroso, discutió con Pedro. ¿Por qué discutió? Porque cuando Pedro estaba con Pablo y los gentiles, los que no eran judíos, podía comer lo que sea, saludarlos, abrazarlos, pero cuando llegaron judíos de Jerusalén, un judío no puede interactuar con alguien extranjero, mucho menos abrazar, bueno, en aquel entonces, mucho menos, porque aquí está lleno de judíos y todos nos saludamos y todo, pero en aquel entonces, en aquellos tiempos, los judíos eran muy celosos, entonces no podían actuar, y Pedro, por miedo a los judíos, por el qué dirán, dejó de hacerlo. Entonces, Pedro se comportaba de 2 formas, pero la diferencia era su corazón, era por miedo, era por el qué dirán. Si vamos bien, o sea, ¿por qué Pablo sí lo podía hacer y por qué Pedro no? Por la intención y el deseo del corazón. ¿Sí queda claro esto? Mientras Pablo lo hacía para ganarse a la gente, para que creyeran en Dios, Pedro lo hacía por el qué dirán, pues si estoy con mi jefe, sí me la he hecho, si estoy con mis papás, no, si hago esto, sí. Y no, o sea, no, el deseo y la intención del corazón cuenta mucho. Entonces, voy a lastimar a alguien, fíltrenlo esto que están haciendo. Esa lista que tienen, fíltrenla con estos 3 pasajes. Amo a Dios, ¿te ofende Dios? ¿Te voy a ofender? ¿No te estoy honrando con esto? Y si pasa ese check, pueden hacerlo. Siguiente, a ver, esto que me están diciendo que no haga, estoy molestando a alguien, en presencia de él no lo voy a hacer para no lastimarlo, no por el qué dirán, me va a difamar y demás. Pero la otra es amarme a mí mismo. Y no queremos caer en hedonismos de autocomplacencias y de darse gusto uno mismo, pero muchas veces vivimos en temor, vivimos en miedo, vivimos atados al que dirán, me van a sacar, me van a expulsar, ya no me van a hablar, no me van a querer, y eso tampoco. Entonces, busquemos siempre esa
ese filtro. Realmente lo que me están diciendo, lo que aprendí, ¿Jesús lo aprobaría? ¿Estaría lastimando a alguien? ¿Estoy viviendo en opresión, en tristeza? Entonces, en esta hora no se trata de que rompas tus listas, que quemes todo aquello que has aprendido, sino que aprendas algo más y algo mejor. Muchas veces lo bueno está peleado con lo excelente, y la lista de Jesús es algo que sobrepasa por mucho las listas que podamos hacer nosotros o la que nos hayan enseñado, y no que sean malas, simplemente que muchas veces son excesivas o ya no nos aplican, pero nos las siguen enseñando. ¿Vamos bien o nos hemos perdido? ¿Sí? O sea, no quiero decir que de aquí saliendo, pues ahora barra libre para todos y esto y lo otro, no. O puedo vestirme como yo quiera, bueno, sí, nada más pregúntate esto, honro a Dios, no estoy ofendiendo a mi hermano y yo estoy viviendo en libertad. Ya. 3 cosas que Jesús nos dice que aprendamos de él, que están sobre todas las demás cosas que nos pueden haber enseñado. Ahora, no estoy, y permítame hacer hincapié en esto, no se trata de cada quien haga lo que quiera, porque Jesús nos está dejando una nueva lista. Ama a Dios, ama a tu prójimo y amate a ti mismo. ¿Nos quedan claros esos 3 principios? Y a partir de ahí vamos a filtrar toda nuestra lista y que sea el Espíritu Santo el que nos diga cómo tenemos que conducirnos. Y vamos a abrazar a todos los nuevos que van a venir sin ponerles cargas que nos hayan enseñado. Mejor vamos a enseñarles a amar a Dios, amarnos los unos a los otros y que se ame Él, que tenga una identidad correcta. Y teniendo todos estos 3 puntos, que no son muchos, ¿qué prefieren? ¿Aprenderse los 10 mandamientos, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios, más todas las cartas de Pablo, o aprenderse estos 3? Aprendámonos estos 3 y dominémoslo. Y cuando alguien nos diga algo, pasémoslo por filtro. Y cuando estudiemos una Biblia y nos cause duda, pasémoslo por este filtro. Y no deberíamos tener problemas ni con Dios, ni con nuestros semejantes, ni con nosotros mismos. ¿Estamos de acuerdo?